Momento de la entrevista cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. Nos acompaña el fiscal contra el tráfico de migrantes, Estuardo Campo, del Ministerio Público. Vamos a hablar del caso Nahualá, los allanamientos y los operativos, 27 allanamientos que se han dado en contra de pues esta red de mensajes radiales y de medios de comunicación comunitarios, invitando a las personas a migrar, pidiendo dinero desde 2.000 hasta 70.000 quetzales por la vía de el radio para literalmente extorsionar a los guatemaltecos y exigiendo precios inmesurables cuando no se garantiza su llegada a la frontera. Fiscal Campo, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Joaquín, muy buenos días. Un saludo a los televidentes de Canal Antigua y es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias, fiscal. Vamos a abundar en este tema. ¿Cuánto tiempo llevan investigando? ¿Cómo sucedió este operativo? ¿Cómo se tienen identificadas a estas personas como el alias Pedro Cente, que literalmente extorsionaba a los guatemaltecos? Gracias, Joaquín. Efectivamente, esta investigación inicia cuando recientemente había sido creada la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, es decir, en el mes de octubre del año 2019. Se recibe una denuncia de un migrante víctima que en el año 2016, específicamente en el mes de octubre, contactó a uno de los integrantes de este posible grupo delictivo organizado que ha sido desarticulado en el operativo de ayer, precisamente para negociar un viaje de forma irregular hacia los Estados Unidos de América. El migrante víctima escuchó el anuncio justamente en una radio que operaba sin autorización legal en el país, es decir, sin poseer el título de usufructo de una frecuencia radioeléctrica extendido por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y en este anuncio o en este spot publicitario justamente se proporcionaban los números de teléfono de los contactos para poder realizar las coordinaciones, en este caso para emprender este trayecto o este viaje hacia los Estados Unidos. El migrante se comunica al número telefónico que era indicado en el anuncio y inicia con el proceso de negociación. Se le requiere un anticipo. Posteriormente viaja hacia los Estados Unidos de América, pero es detectado por las autoridades migratorias de aquel país y fue deportado en el mes de noviembre de ese mismo año, es decir, de 2016. Presenta la denuncia y de esa forma se inicia con el proceso investigativo y al darle seguimiento al mismo, naturalmente que pudimos determinar la operación de un grupo delictivo dedicado justamente al tráfico de seres humanos con el propósito de llevarlos irregularmente hacia los Estados Unidos de América con el objetivo de obtener beneficios económicos para los integrantes de esta red criminal, Joaquín. Fiscal, esto es importante para nuestra audiencia, para que también los pobladores de las comunidades de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá escuchen esto y no caigan, digamos, en las trampas de esta publicidad radial ficticia, porque entiendo, incluso se les puede decir a los familiares que la persona ha fallecido, entre comillas, en el trayecto, y esto no es cierto, y aún así exigen más dinero. Efectivamente, ese es el caso justamente de este migrante que presenta la denuncia. Vale la pena destacar que los familiares de él realizaron varios envíos de remesas a nombre de una de las personas que fue detenida en los operativos de ayer, es decir, la señora Catarina Leocadia Ixmatá Huachac. Ella es hija de la persona que captó al migrante, que se comunicó con él, es decir, el señor Pedro Celestino Ixmatá, quien también fue aprehendido en los operativos desarrollados durante la jornada de ayer. Sin embargo, son diversos los mecanismos que utilizan estas redes criminales para lograr la captación de las víctimas.
En este caso en lo particular, efectivamente, a los familiares del migrante se les indicó en un momento determinado que dicha persona habría fallecido durante su intento por llegar hacia los Estados Unidos de América, lo cual era totalmente falso, puesto que él fue deportado desde dicho país hacia Guatemala prácticamente un mes después de haber iniciado con el viaje. Pero durante todo este tiempo, durante este mes en el cual esta persona se encontraba en tránsito, sus familiares realizaron constantes depósitos o transacciones dinerarias utilizando el sistema financiero supervisado, y esto es parte de los hechos que la Fiscalía investigó, pero desde luego que procedimos a la utilización de los mecanismos regulados en la ley contra la delincuencia organizada para poder establecer cuál era exactamente la forma de operar de esta estructura, poder individualizar a sus integrantes, y desde esa perspectiva acudimos ante el órgano jurisdiccional contralor de la investigación y solicitamos 8 órdenes de aprehensión en contra de las personas que pudimos identificar, a quienes preliminarmente sindicamos de su posible participación en los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Gracias, fiscal. También hay hoteles involucrados, digamos. ¿Cómo es que funciona esto con los hoteles? Yo no sé si los propietarios o pues, los dueños de estos hoteles estaban enterados de que los hospedajes eran parte de esta red criminal. Desde luego, justamente la operación que desarrollamos ayer, con el apoyo y el acompañamiento de agentes investigadores de la Policía Nacional Civil, fue una acción estratégica, es decir, allanamos 14 hoteles situados primordialmente en las cabeceras departamentales de Quetzaltenango y de Huehuetenango, y estos hoteles habían sido identificados durante el proceso de la investigación de este caso o de esta estructura criminal como algunos de los lugares que eran utilizados constantemente para poder albergar a los migrantes que se desplazarían obviamente hacia desde diferentes regiones del país hacia el departamento de Huehuetenango o al departamento de Quetzaltenango, con el cometido final de llegar hacia la frontera de Gracias a Dios, ubicada en el municipio de Mentón, del departamento de Huehuetenango. Y durante las diligencias de allanamiento que se ejecutaron ayer en estos 14 hoteles, efectivamente pudimos establecer la presencia de 21 migrantes centroamericanos y dominicanos, quienes inmediatamente fueron rescatados y puestos a la disposición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Pudimos rescatar también a una guatemalteca de 15 años de edad, quien se encontraba en uno de estos hoteles, obviamente con el apoyo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Y en términos generales pudimos recabar evidencia muy importante que va a coadyuvar con este proceso investigativo. También quisiera comentarte, Joaquín, que durante las diligencias de ayer procedimos a allanar 6 radios que operaban de forma clandestina y en las cuales justamente se difundían estos anuncios por medio de los cuales se promocionaban estos viajes irregulares hacia los Estados Unidos de América. Y uno de los hallazgos más importantes de la jornada fue la incautación de 2.5 millones de quetzales en el municipio de Zacapulas, del departamento del Quiché, cuando ingresamos a los inmuebles habitados, en este caso por 2 de los integrantes de esta estructura, es decir, los hermanos Diego y Nicolás Tiu y Mul. Así es que los resultados en términos generales fueron muy satisfactorios y continuaremos desarrollando nuestro trabajo investigativo. Así es, fiscal. Bueno, pues años de investigación. Yo también tengo la interrogante en cuanto a las radios comunitarias. Me imagino que fue una colaboración interinstitucional con la SIT, la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Cómo evitar que esto siga sucediendo también en poblaciones donde operan este tipo de emisoras radiales sin licencia y que pues prácticamente tienen localizado pero abierto el mensaje para invitar a las personas a migrar de manera irregular?
Sí, efectivamente, en la incursión que realizamos ayer en estas radios, una de ellas ubicada en el departamento de Totonicapán, tres más en el departamento de Chimaltenango y dos en el municipio de San Raimundo del departamento de Guatemala. Previamente a desarrollar las diligencias, requerimos los informes correspondientes a la Superintendencia de Telecomunicaciones para descartar que dichas radios poseyeran el título de usufructo de la frecuencia radioeléctrica. Nos hicimos acompañar en las diligencias judiciales que desarrollamos por técnicos de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, a efecto de poder documentar adecuadamente el funcionamiento irregular de estas radios, y procedimos a secuestrar algunos de los equipos de transmisión, consolas, etcétera, ¿verdad?, que fueron ubicadas en estos inmuebles. Definitivamente sabemos que esta es una problemática latente. Esta es una investigación de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, pero dentro del Ministerio Público existe una unidad especializada en las investigaciones de este tipo de radios que operan clandestinamente o sin la autorización estatal en todo caso, Joaquín. Fiscal, otra pregunta. ¿Existe también investigación sobre si este tipo de redes criminales opera también por redes sociales con el mismo tipo de anuncios para pues, persuadir a las personas a que paguen dinero y hagan un viaje en el cual van a terminar deportados? Efectivamente, Joaquín, es otra de las modalidades de captación de las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas, la utilización de diferentes plataformas o redes sociales para poder anunciar estos viajes. Y nosotros hemos realizado una recopilación de información al efectuar un monitoreo. Hemos recibido algunas denuncias al respecto, desde luego, las cuales están en investigación, y estimo que oportunamente pues podremos presentar en un futuro inmediato un caso al respecto. Sin embargo, ahora no solamente son las redes sociales, las radios comunitarias, sino que existen muchísimos mecanismos por medio de los cuales se promocionan o se ofrecen estos viajes que en términos generales representan un riesgo muy alto para las personas que deciden emprenderlos. Sabemos que en territorio mexicano pueden llegar a ser víctimas de una serie de hechos delictivos como el secuestro, la violación, e inclusive algunos compatriotas o migrantes de otras nacionalidades han perdido la vida en su intento por llegar hacia los Estados Unidos de América. Así es que la población guatemalteca pues debe tener muchísimo cuidado con este tipo de ofrecimientos, puesto que en otras ocasiones también se utiliza como un mecanismo para estafar o defraudar el patrimonio de las personas, ofreciendo viajes que finalmente no se realizan y adquiriendo dinero, obviamente, producto del engaño que se comete en contra de las personas que se manifiestan interesadas y que eventualmente realizan algún pago o algún depósito por las cantidades que les son requeridas en todo caso. Así es, son cantidades que comienzan en 2,000 quetzales, fiscal, y pueden terminar en 70,000 quetzales. Y pues digamos, es una inversión perdida por parte de estos guatemaltecos. Saliendo del caso Nahualá, fiscal, recientemente también se encontró a 53 haitianos en un furgón en la ruta al Pacífico. Es parte también para que nuestra audiencia comprenda cómo a la hora de la hora, por decirlo así, los coyotes no escatiman en dejar abandonadas a las personas y a su suerte y a su muerte en algunas ocasiones. ¿Se puede dar alguna información si hay investigaciones en torno a este segundo contenedor que fue ubicado en la ruta al Pacífico? Sí, efectivamente, Joaquín. Esto se produjo justamente en esta semana, es decir, hace un par de días fuimos informados en relación a este hallazgo y se procedió a trasladar nuestro personal para, conjuntamente con los fiscales del departamento de Escuintla, poder documentar el hecho. Se logró el rescate de 53 personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, y en este caso se reportaron 2 aprehensiones de personas que desde luego fueron puestas a la disposición del órgano jurisdiccional correspondiente
a efecto de poder imputarles su posible participación en el traslado ilegal de personas dentro del territorio nacional. En los días recientes han existido muchísimos hechos de similar naturaleza. Recordemos el furgón que apareció también en las semanas recientes en el departamento de Escuintla, en donde se detectó que dentro del mismo existían 128 personas de diferentes nacionalidades, predominando los ciudadanos haitianos. Pero hemos procesado muchísimas escenas al respecto. Tenemos innumerables personas vinculadas a proceso penal ante su posible participación en estos hechos ilícitos, y desde luego que a través de la información que logramos recabar en estas escenas o al realizar el procesamiento de estas escenas, estamos profundizando en las investigaciones, puesto que el objetivo fundamental de la Fiscalía que se encuentra a mi cargo es la identificación y la desarticulación de grupos delictivos organizados. El caso que presentamos ayer es una estructura que no es de las más grandes que se encuentran en investigación. Tenemos otro tipo de grupos delictivos que están operando en diferentes regiones del país, que son muchísimo más numerosos y que tienen una enorme capacidad para movilizar flujos importantes de migrantes y agenciarse ilícitamente de grandes cantidades de dinero. Muchas gracias, fiscal. Y retomando el tema del furgón que estaba presuntamente custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil, ¿ha avanzado esa investigación? ¿Se tiene conocimiento de si hubo participación o no de los elementos de la PNC? Bueno, este expediente efectivamente fue trasladado hacia la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Se encuentra en investigación, estamos avanzando. Hemos profundizado, obviamente, en el análisis del caso, y no solamente en el análisis, sino en la recopilación de información, y esperamos poder tener un resultado a la brevedad. Esta participación de agentes de la Policía Nacional Civil, pues fue una línea de investigación, la cual desde luego no fue descartada, se le está dando el seguimiento correspondiente, y en su momento estimaremos la pertinencia de poder dar a conocer los resultados de esta investigación, Joaquín. Muchas gracias, fiscal. Y para concluir esta entrevista, gracias por atender el llamado. En el caso Nahuala, ¿hay vínculos fuera de las fronteras guatemaltecas con esta red criminal? ¿Se convocaba también a ciudadanos, digamos, del Triángulo Norte centroamericano en esta red de anuncios radiales? Bueno, los eventos que logramos documentar, que en términos generales son entre 3 y 4, corresponden al tráfico ilegal de guatemaltecos. Es decir, en este caso las víctimas eran compatriotas, eran connacionales, sin descartar desde luego que esta estructura hubiese tenido vínculos con personas de otros países. Sabemos que la forma de operar de estas redes pues es muy amplia, son estructuras a nivel transnacional en donde existen los denominados relevos, es decir, ingresan irregularmente al territorio guatemalteco los migrantes, son trasladados y alojados o albergados en territorio nacional por personas guatemaltecas, quienes forman parte de estas estructuras criminales, y posteriormente son entregados a los guías que les van a conducir por el territorio mexicano hasta llevarlos hacia los Estados Unidos, en donde les esperan otros integrantes de las estructuras criminales para albergarlos provisionalmente en lo que ellos denominan como bodegas, previo a que lleguen a sus destinos finales. Es decir, no se descarta la participación de personas de otras nacionalidades que hayan podido colaborar con este grupo delictivo organizado, pero de momento estamos presentando los resultados de una investigación preliminar, y durante el plazo que se nos pudiese conceder, si estas personas fuesen vinculadas a proceso, estaremos profundizando en las investigaciones, y de localizar algún vínculo con personas extranjeras estaremos realizando las comunicaciones hacia las autoridades de los otros países para que se pueda dar seguimiento a nivel regional, obviamente, a la investigación de esta estructura en lo particular. Muchas gracias, fiscal. Digamos, ¿esta red podría ser replicada o se replica en otras estructuras criminales al sur de México,
Ya, es un modus operandi que va en vínculos, digámoslo así. Desde luego, existe participación o connivencia, en este caso, entre las personas que operan en nuestro país con las personas que están, por ejemplo, en territorio mexicano y que son las encargadas de guiar o de conducir, digamos, a los migrantes por todo el territorio de nuestro vecino país. Y ya al llegar a Estados Unidos, pues son otros los partícipes de la estructura, quienes les reciben, quienes los alojan y quienes les facilitan su llegada hacia los diferentes estados. Y es por ello que en ocasiones varía el precio, inclusive del viaje, porque todo depende del destino que lleven los migrantes. Y es por esa razón que constantemente durante el trayecto irregular de las personas por el territorio mexicano se solicitan importantes cantidades de dinero a sus familiares, porque recordemos que en territorio mexicano, inclusive ante la operación de grupos asociados al narcotráfico, se deben pagar determinadas cuotas para poder transitar en los territorios al norte de los Estados Unidos mexicanos previo a llegar a Estados Unidos de América. Es decir, es un modus operandi bastante complejo, pero que se tenga la seguridad que estamos desarrollando nuestros mejores esfuerzos para poder determinar en este caso la participación de personas guatemaltecas que puedan ser procesadas penalmente en nuestro país, obviamente al descubrirse que integran o colaboran con este tipo de redes transnacionales, Joaquín. Muchas gracias, fiscal. Aplaudido el operativo que se dio a conocer ayer pues por la Fiscalía en contra del tráfico de migrantes guatemaltecos. Gracias por atender el llamado de Canal Antigua y por elaborar en el caso Nahualá y en las acciones que está tomando el Ministerio Público para que los guatemaltecos no sigan siendo engañados y no pierdan, como usted lo decía, su patrimonio y grandes e importantes cantidades de dinero que solo van a los bolsillos de los criminales. Muchas gracias y buen día. Un gusto. Muchas gracias por la entrevista, Joaquín. Bueno, el fiscal Estuardo Campo, Keila, que nos atendía hoy, es un problema importante y hay que hacer el llamado a la población a que no haga atención, no ponga atención a estos mensajes radiales o a esta convocatoria en donde pues son 70,000 quetzales por individuo. Es un negocio criminal, pero millonario. Exactamente, Joaquín, y es que esto no es una sorpresa para nadie, incluso si nos referimos específicamente a las radios clandestinas. Son son muy comunes, mejor dicho, en el interior del país. Incluso si recorremos en carro y vamos escuchando una emisora legal, se cruzan las señales. Y entonces ahí hay un indicio que esta radio pues no es legal, y muchas veces en este tipo de emisoras es donde se emiten esos mensajes que por obvias razones no pueden ser dados en una radio regular. Exactamente, y las redes sociales que también juegan un papel importante, en donde por mensaje privado también puede existir esta convocatoria a los guatemaltecos. Habría que preguntarle a la CID si es rastreable también, no solo las radios clandestinas, sino por redes, cómo están operando estas redes criminales. Definitivamente es preciso encontrar quiénes y de qué manera están operando, porque esto es así, es una red en donde pues hay muchísimas personas, incluso las mismas personas que de alguna manera se fueron a Estados Unidos de forma ilegal, recomiendan a los que les ayudaron, a los que les pasaron. Pero todo esto es una red y realmente hay que evaluar, pero ver también el problema del fondo de por qué la gente migra. Si la gente no migrara, no existieran este tipo de redes. Exactamente, generar las oportunidades para el desarrollo local y nacional para que la gente no busque estas opciones. Vamos a ver una nota sobre lo sucedido ayer en los allanamientos, el caso Nahualá. Vamos a revisar.